Bueno, como señalamos, vamos a empezar acá a retomar cuál es la idea de eh, Rosambalón de una historia conceptual de lo político. Rosambalón parte acá de la distinción que establece Lefort entre lo político y la política, que a su vez la toma de Carl Schmitt. La política sería una práctica más alineada junto con otras prácticas. Lo político, en cambio, nos remite a un plano anterior, una topológica, es decir, cómo se distribuyen esas distintas esferas y cómo, o sistemas de prácticas y cómo se articulan, cómo se vinculan entre sí, y eventualmente también cómo se reconfigura ese orden. Ahora, como señala Schmitt, ese plano de lo político remite a un ámbito de indecidibles. Bueno, ya en una clase anterior tomamos como ejemplo de indecibilidad el concepto de nación y referimos al caso catalán. Como vimos, decidir si los catalanes forman parte o no de la nación española es algo que no puede hacer ningún congreso, no se puede decidir en una elección, porque si le diéramos, por ejemplo, a los catalanes el derecho de que ellos decidan de por sí, ya le estaríamos reconociendo que son portadores de una voluntad soberana. En definitiva, toda elección o toda institución, todo congreso constituyente, supone ya una definición al respecto, una decisión, la cual no es el resultado de esa elección, sino el presupuesto. Bueno, este acto decisorio previo es siempre entonces infundamentado. De hecho, el campo de lo político para Schmitt se abre precisamente a partir del punto en que se quiebra toda norma. Y es allí también donde emerge la subjetividad. Una decisión tomada a partir de una regla no se puede llamar propiamente una decisión, porque ahí ya no es el sujeto el que decide, sino es la regla la que lo hace por él. Bueno, como dijimos, entonces, toda decisión, todo acto propiamente político, supone la apertura previa de una instancia de indecidibilidad, la presencia de una fisura en el universo normativo. Bueno, según señala Rosambalón, si los conceptos políticos no se pueden definir, es porque no refieren a ningún conjunto de ideas o un conjunto de máximas, principios que puedan listarse o establecerse, sino que sirven básicamente como índices de problemas. Es decir, lo que define la naturaleza política de un concepto es su carácter aporético. De allí que Rosambalón dice, de lo que se trata es de pasar de los modelos a hacer análisis de problemas, no pretender querer definir modelos, sino rescatar, analizar cuáles son esos problemas subyacentes a partir de los cuales se instituye una determinada teoría. Bueno, en el caso de la democracia moderna, la aporía básica reside en el hecho de que ese carácter ambiguo de la figura del ciudadano, que es sujeto y soberano al mismo tiempo, es decir, esta coincidencia de dos roles opuestos en una misma figura. Él analiza básicamente 4 aporías fundamentales, que son las que definen ese texto de una historia conceptual de lo político. Hay que decir acá que la formulación que él realiza de estas 4 aporías no es del todo clara y del todo consistente, porque como vamos a ver, él termina confundiendo aporías con contradicciones. Aporías que son objetivas, inherentes a los conceptos, con contradicción en el sentido subjetivo, que hay sujetos que adoptan puntos de vista diversos y no se ponen de acuerdo. Bueno, en definitiva, él va a tomar esas aporías como meras expresiones de diferencias entre sujetos, sino como algo inherente a los propios conceptos. La primera de las aporías que señala refiere
al sujeto de la soberanía, lo que llama su carácter equívoco. Según dice, y cito, el pueblo va a ser un amo indisociablemente imperioso e inaprensible. Es imperioso en el sentido de que perdida ya toda instancia de trascendencia, es decir, perdida la idea de que la legitimidad emana de Dios, toda legitimidad necesariamente va a remitir al pueblo como su fuente última. Ahora, este pueblo va a resultar al mismo tiempo inasible. No va a haber forma de definir cuál es ese pueblo al que se refiere el principio de soberanía popular, dónde empieza y dónde termina, como vimos en el caso de los catalanes. Definir esto no se puede confiar a ninguna elección ni a ningún congreso. Supone una decisión infundamentada, un acto de soberanía, en las palabras de Schmitt. El problema es que en condiciones post-tradicionales ya no habría nadie que pueda determinar quién es ese pueblo que no sea justamente el propio pueblo. Entonces el pueblo se va a convertir así en el sujeto y el objeto de la empresa de su propio discernimiento. Para poder determinar quién es este, debe presuponerse la existencia ya de ese pueblo. Bueno, esto se va a expresar en la paradoja propia de toda constitución. Toda constitución empieza diciendo nosotros el pueblo, nosotros los representantes del pueblo. Es decir, todo congreso constituyente presupone ya la existencia de ese pueblo al cual le tocaría justamente constituir, ya que es de él que emanan sus prerrogativas. La segunda, las aporías, remite a lo que llama la indeterminabilidad de la sede de la soberanía. Esto se liga a la doble naturaleza del ciudadano que hablamos recién. Ya despojada la soberanía de su carácter trascendente, va a surgir entonces la paradoja de que el mismo que va a ser el soberano va a ser también el súbdito. Y esto se expresa en el doble sentido que tenía el término original en latín de subjectum. El ciudadano, en tanto que sujeto de la ley, es el que dicta la ley, el demiurgo de la ley, pero es también que se encuentra sujeto a la ley, sometido a la ley. El ciudadano entonces va a estar al mismo tiempo por encima y por debajo de la ley. Como consecuencia de ello, entonces, solo va a poder ser soberano si admite ser súbdito, porque si no sería soberano de nadie. Lo que no solo representa una contradicción, que para poder ser soberano deba renunciar a su soberanía, sino que al hacerlo, al renunciar a su soberanía, va a estar entonces privando de sustento a ese mismo orden normativo desde el momento en que éste ahora se va a fundar sobre la base de una soberanía ya inexistente. En suma, la institución de un orden político republicano supone el ejercicio permanente de ese mismo derecho que vuelve todo orden político imposible. O en efecto, en tanto que soberano, todo ciudadano podría impugnar el sistema normativo existente siempre que lo considere ilegítimo, con lo que no habría ninguna posibilidad de establecer un orden estable. Desaparecería como tal, no saldríamos aún del estado de naturaleza hobbesiano. Pero como vimos inversamente, si renunciara a su soberanía, ya todo ese orden también perdería su sustento, con lo que se destruiría igualmente. Bueno, la tercera de las aporías que señala Rosanvallon es la incertidumbre respecto de los fundamentos de la soberanía. Es lo que explica el doble nacimiento de la política moderna. El ordenamiento institucional se va a formar, por un lado, sobre la base de la voluntad de los sujetos, pero simultáneamente deberá inscribir la misma dentro de un horizonte racional. Es lo que vimos que señalaba Terence Ball. Ambos principios en realidad se oponen mutuamente, porque si la razón es soberana, entonces no lo es la voluntad. Mis decisiones solo serían válidas en la medida que se ajustasen a los dictámenes de la razón. Es decir, solo en la medida que se ajusten a estos principios racionales. Y viceversa. Si puedo decidir a voluntad, es porque no tengo por qué someterme a ninguna regla exterior a mí.
Estaríamos acá entonces ante el antagonismo entre principios contradictorios, que es lo que señala Rosanvallón. Pero acá no se ve todavía en qué consiste la aporía. Esto requiere una explicación, no se trata simplemente de dos tendencias o principios opuestos, que están quienes adhieren a la soberanía de la voluntad y quienes a la soberanía de la razón, que es, como les decía, lo que termina interpretando Rosanvallón como una disputa entre dos ideas contradictorias entre sí. ¿Dónde reside acá la aporía, la paradoja, que no es meramente una contradicción, sino que es lo que da origen a esta oposición, a este antagonismo? En el antiguo régimen, la idea de que una comunidad política se fundase en la pura voluntad de los sujetos era considerado absurdo, porque habría ciertos principios de justicia que eran eternos e independientes de la voluntad del sujeto, ya que estaban inscritos por Dios mismo en el plan de la creación, estaban inscritos en la misma naturaleza. Es decir, asesinar es malo por naturaleza, aun cuando la mayoría votase a favor de ello. No es cuestión de elecciones. Bueno, esto se va a quebrar con la modernidad desde el momento en que son los propios sujetos los que deberán ahora dictarse las normas en función del cual habrán de regular su convivencia colectiva. Pero la modernidad nunca va a poder desprenderse completamente de la problemática tradicional de la justicia, es decir, del supuesto de la existencia de valores que proveen un fundamento objetivo y que están situadas más allá de las opiniones personales. Bueno, y esto explica el doble nacimiento de la política moderna. Bueno, en efecto, nosotros estamos acostumbrados a decir que nuestros sistemas políticos se fundan en la voluntad popular. Pero esto en realidad, si lo pensamos bien, ninguno de nosotros sería realmente consecuente con este principio. Por ejemplo, ninguno de nosotros aceptaríamos que una ley, por ejemplo, que discrimina a un sector de la sociedad, va a ser legítima aun cuando lo votase la mayoría de la población. Recordemos que Hitler subió por elecciones. Bueno, pensamos que hay ciertos derechos humanos que no se pueden violar aun cuando la mayoría esté a favor de hacerlo. Acá encontramos esta aporía que subyace a la contradicción señalada por Rosanvallón. Es necesario apelar a la idea de derechos humanos porque de hecho la propia idea de la soberanía de la voluntad, de la soberanía popular, se funda en el supuesto de que ésta se trata de un derecho natural inalienable. Ahora, desde el momento en que postulamos la existencia de derechos naturales, estamos destruyendo la idea de soberanía popular, dado que le estamos imponiendo un límite que ésta ya no puede traspasar, con lo que deja de ser soberana. Pero inversamente, si dejamos de lado el principio de soberanía de la razón, también destruiríamos la idea de soberanía de la voluntad, porque esta perdería ya su sustento, su fundamento. Como vimos, es en la idea de la existencia de ciertos principios racionales universales que ésta se funda. Bueno, como vemos entonces, la soberanía de la voluntad se opone a la soberanía de la razón y viceversa, pero no puede prescindir de ella sin destruirse. Bueno, y esto se da igualmente de manera inversa. Por un lado, es necesario postular la existencia de derechos naturales objetivos, en tanto que son el fundamento último de la soberanía de la voluntad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se ha borrado todo vestigio de trascendencia, que no habría ya nadie que pueda arrogarse la autoridad para determinar cuáles son aquellos derechos que deben defenderse y que deben adherirse al concepto de pueblo, aún en contra de la propia voluntad del pueblo, no lo puede decidir nadie cuáles son esos derechos, salvo el propio pueblo. Es decir, así como la soberanía de la voluntad no se puede sostener sin
sin apelar a aquello que la niega, la soberanía de la razón. Inversamente, la soberanía de la razón no se puede sostener sin invocar permanentemente aquello que la contradice, es decir, la soberanía de la voluntad, del momento que no hay ninguna otra instancia a la cual apelar para definir cuáles son esos derechos. Bueno, ambas resultan entonces contradictorias, pero indisociables a la vez. Se reenvían una a la otra permanentemente. No se trata de una mera oposición o contradicción entre principios opuestos, sino algo mucho más grave. Estas se van a oponer, pero que no pueden vivir una sin la otra, no se puede sostener una sin la otra. Y es esto, como decía, lo que da origen a las contradicciones. La cuarta aporía es lo que llama Rosanvallon la inasibilidad de los modos de actualización o manifestación de la soberanía, es decir, cómo expresar esa soberanía en el plano institucional, los modos de su realización material. Bueno, y acá aparece la paradoja de la representación. Quien definió el concepto de representación moderna fue Sieyès. Según señalaba Sieyès, la voluntad general de la nación no preexiste a su propia representación. Es en los órganos representativos que esa voluntad general se constituye como tal. Lo que preexiste es un mero conjunto de voluntades particulares. El trabajo de la representación consiste justamente en la reducción de esa pluralidad de voluntades individuales a una única voluntad general. Pero esto conlleva una paradoja, que es que para poder constituirse la voluntad general de la nación, los representantes del pueblo tienen que apartarse de la voluntad de sus mandantes, porque si permanecieran ceñidos a la voluntad de sus mandantes, seguimos todavía en presencia de pluralidad de voluntades particulares. Es decir, que ese trabajo de la representación solo se abre a partir del punto en el que el vínculo representativo se quiebra. Bueno, este cuádruple impas, como dice Rosanvallon, respecto al sujeto, a la sede, a los fundamentos y a los modos de actualización o de realización de la soberanía, es lo que hiende esa fisura en la historia conceptual y abre los sistemas conceptuales a la temporalidad, es decir, quiebra el ámbito reglado de los tipos ideales, de los modelos, y hace emerger esa dimensión política negada. Es allí cuando traspasamos esos modelos donde podemos acceder justamente a aquello que los define verdaderamente como conceptos políticos. Esto supone una desustancialización de los conceptos. Lo que buscaría Rosanvallon en una historia conceptual de lo político es justamente traspasar el plano de los discursos para acceder, bueno, y de las contradicciones a nivel del discurso, para acceder y penetrar ese sustrato aporético que le subyace y comprender entonces estos conceptos políticos no como categorías fijas que admiten una definición, sino como índices de problemas, para ver luego cómo operan esos problemas en los distintos contextos históricos concretos. Bueno, vamos a ver entonces en la parte última la propuesta, la teoría política de Rosanvallon, cómo a su vez se vincula o no a este planteo teórico.